Y precisamente este pronunciamiento, que seguramente a muchos de ustedes les ha llegado por redes sociales o lo han visto referenciado en otros espacios de opinión, es de Washington Abdala, el embajador de Uruguay ante la OEA, y nos acompaña hasta ahora en los micrófonos de Blue Radio. Embajador Abdala, bienvenido. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Un gusto, gracias por su tiempo, muy gentil. Las palabras que acabamos de escuchar y que usted pronunció precisamente ante la OEA han sido compartidas en el mundo entero, precisamente porque representan la posición de muchos frente a lo que se le debería decir al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo empiezo por preguntarle algo que dicen muchos de mis compañeros aquí en la mesa de trabajo y que ya me están escribiendo varios oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp en el 301-764-4108. Y es que esas palabras que se pronuncian en organismos multilaterales como la OEA, pues no sirven de mucho porque ya estos organismos pues no tienen la capacidad de poder lograr cambios en países como Venezuela. Y quiero preguntarle a usted sobre eso. ¿Es la OEA realmente ya un organismo que tiene las manos maniatadas y que sirve de muy poco a la hora de condenar gobiernos autoritarios como el de Nicolás Maduro? En realidad son todos los organismos que tienen que actuar. La OEA no puede ser solo un actor en este asunto. La OEA es un protagonista continental, pero usted sabe como yo que en los temas de esta delicadeza y complejidad lo que se requieren no es solo un actor o una voz o la voz de algunos, sino una enorme cantidad de voces que se vayan concertando, tratando de tener un discurso, le llamamos hoy una narrativa común, y desde ese punto ser lo más convergentes y más punzantes. No se le puede pedir magia a nadie porque esto es demasiado complejo y demasiado delicado. Las dictaduras no se instalan alegremente y no se van con simpatía. Entonces, para tratar de expulsarlas, para tratar de erradicarlas, hay que poner mucha inteligencia. Y en esa secuencia de trabajo, lo que hay es que hacer, yo diría que es un proceso de naturaleza acumulativo. A veces se dice un discurso no cambia nada. Obviamente, un discurso no cambia nada. 2 discursos no cambian nada. 3 discursos no cambian nada. 4 empiezan a influir. 5 organismos empiezan a tener voz. 6, 7, ¿me explico? Si en la radio suya el rating de usted es bueno, pero por las redes sociales alguien empieza a decir, está bien, pero no está tan bien. Y aparecen 2 que dicen, ya no está tan bien. Y si aparece mucha gente y empieza a decir que usted no está tan bien, usted va a estar en problemas. Es simple el asunto. Embajador Abdala, hay algo que usted menciona que es el manual para salir de una dictadura, y en este sentido pues nos dice, no, los discursos no lo hacen todo, pero las palabras sí, con las palabras se construyen mundos. En lo que usted dijo en su discurso, dijo, estos venezolanos no están haciendo turismo por el mundo, y usualmente estamos hablando de migrantes. ¿Usted cree que es la hora ya de que empecemos a hablar de desplazamiento forzado, que no se esté hablando más de migrantes venezolanos, sino de personas que son desplazadas forzosamente dadas, pues si nos apegamos a la definición de la CIDH y si vemos lo que está pasando en este momento con la oposición? Claro que es un desplazamiento forzado. El migrante muchas veces va por su propia voluntad, tiene una naturaleza jurídica menor que el desplazamiento forzado. ¿Usted cree que cruzan Centroamérica, que recorren, salen por Cúcuta, van por un lado? ¿Qué es lo que no se entiende? Por eso yo utilicé esa expresión un poco alegórica, lo del turismo. Claro que es un desplazamiento forzado, es gente que está absolutamente desesperada, está huyendo de un sistema que básicamente lo que ejerce es un terrorismo de Estado. Ahora quedó claro, ¿no? Digo, creo que no puede haber ninguna duda. Hasta hace poco tiempo había alguna gente que tenía alguna duda. Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que suele ser muy especializada en este tema, aplica el concepto de terrorismo de Estado. Entonces yo no entiendo, sigo sin entender, no comprendo y me cuesta mucho. Si ustedes pueden colaborar conmigo, háganlo. Cómo hay gente que en el continente, en distintos países, en muchos países, está lleno de países que siguen justificando de alguna forma a esta dictadura. Claro, no entiendo, es que no entiendo, perdone, no entiendo como cuando hay violaciones de los derechos humanos de esta naturaleza y de esta flagrancia y de esta criminalidad,
no se dice básicamente lo que se decía con otras dictaduras. Es que eso que usted está diciendo, embajador Abdala, precisamente es lo que aquí en Colombia se le ha dicho al gobierno del presidente Gustavo Petro y al canciller Luis Gilberto Murillo. Y hay muchos sectores que han reclamado por qué no hay un pronunciamiento más contundente cuando Colombia tiene la diáspora más grande de venezolanos que hay en el mundo. Nosotros somos uno de los países más afectados con la migración venezolana precisamente por la situación de nuestros vecinos. Y la respuesta que se nos da, digamos, no abiertamente, pero sí off the record a muchos periodistas, es que, pues en términos de diplomacia, hay que mantener los famosos back channels, los canales de comunicación, y que un pronunciamiento público muy beligerante puede terminar dañando esa comunicación con Nicolás Maduro y su gobierno. Y que precisamente por eso, tanto Brasil como Colombia han sido mucho más cautelosos en sus declaraciones, porque es mucho más lo que está en juego para nosotros que frente a otros países. Usted, que hace parte del Servicio Diplomático de Uruguay, quiero preguntarle su opinión sobre esa estrategia diplomática que está utilizando Colombia en este caso, que es no condenar abiertamente y contundentemente lo que pasa en Venezuela, precisamente porque consideran que se necesita tener un canal de comunicación con Maduro, porque es mucho lo que está en juego. Yo no puedo calificar y menos entrometerme en la política exterior de Colombia, tampoco lo haría con la de Brasil. Lo único que le puedo decir es que uno tiene la convicción, no la intuición, la convicción de que el régimen dictatorial de Venezuela no está pensando en nadie y no está teniendo una postura diplomática encomiable y con algún nivel de química para con nadie. Porque esto es simple. Si usted me dice, mire, algunos de los que han conversado con la dictadura en los últimos años les ha ido medianamente bien, les ha ido mal a todos. Le pongo un ejemplo bien delicado, pero absolutamente obvio. ¿Usted cree que la postura de alguna potencia internacional, cuando ha estado un poco más intensa, más próxima o más distante con Venezuela, ha sido de alguna utilidad? Yo con franqueza creo que en realidad lo que hay que tener es decir la verdad y hablar francamente con la verdad. Cuando usted tiene un régimen autoritario, autocrático, violento, despótico, tiránico, usted pierde la capacidad de dialogar de manera muy civilizada, porque cuando además tiene un acto electoral como el que tuvo, consagratorio en Venezuela, de una voluntad de la soberanía, lo que tiene que hacer es instar al reconocimiento de eso. Entonces, el único camino es ese, no hay dos caminos. El único camino es decir, a ver, hay que recorrer el camino de la voluntad popular expresada en Venezuela y manifestada y consagrada de manera bastante elocuente. Por algo no muestran las actas. O sea, si tuvieran algún resultado que les pudiera consagrar una victoria, mostrarían. No pueden mostrar acá porque no lo tienen. Y la prueba está que la oposición obtuvo esas actas, digamos, la documentación, y ahí está presente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace para sacar un dictador? Yo creo que conversando va a ser muy difícil. Si usted me convence a mí que alguien tiene la potestad, la capacidad, la persuasión, el hipnotismo de sacar un dictador conversando y dialogando, yo, mire, me allano en 2 minutos, cierro la computadora y voy a ir a felicitar y voy a ir a agradecer y voy a ir a aplaudir, como lo digo. No lo digo con ironía, lo digo de verdad. Pasa que yo no conozco esos procesos. Entonces, cuando se nos critica a los que levantamos la voz solo por defender la democracia, los derechos humanos y la democracia, resulta medio como un absurdo. Porque poco menos que tenemos que en una declaración retirar una expresión de defensa de los derechos humanos porque puede ser inconveniente. ¿Pero inconveniente para quién? Inconveniente para un dictador que lo que hace es privar de libertad, utilizar el helicoide, tener chiquilines jovencitos de menos de 18 o 20 años. Hay 200 que están privados de libertad, la gente no puede salir a las calles. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Hay que hablarle en qué tono al señor Maduro, y en qué, en francés o Monsieur Rendezvous, qué es lo que hay que decirle y cómo hay que decirle. Si alguien tiene ese método, que lo practique y que lo ejecute. Y los otros, los que estamos equivocados, diciendo, mire que el señor es en realidad lo que no le conviene a Venezuela, nos tendremos que retractar. Yo hasta ahora no tengo ninguna prueba empírica, fáctica, concreta, evidente, útil, de que conversando con el señor Maduro se llega a ningún lado. Porque el señor Maduro no siempre dice la verdad.
En más de una oportunidad nos está faltando a todos en la verdad. ¿Me explico? Ha firmado acuerdos, no los ha respetado, ha habilitado procesos de negociación, no los ha dinamizado. ¿Cómo tendríamos que creerle al señor Maduro? ¿O al señor Padrino? ¿O al señor Cabello? ¿O al señor Rodríguez? ¿Cuándo le tenemos que creer? ¿Cómo les tenemos que creer? Sí. ¿Cuándo es que nos van a decir la verdad y que van a habilitar? ¿O de verdad creemos que el Tribunal Supremo de Justicia va a dar ahora algo habilitador? Yo la verdad que estoy en la teoría de María Corina. O sea, pararse en ese lugar, en esa ubicación de defensa de lo que ha consagrado el pueblo venezolano con esfuerzo, con sangre, con voluntad. A ver, repito, si me equivoco y hay otro manual y otra hoja de ruta, me retracto, no tengo ningún inconveniente. No la conozco la otra hoja de ruta, la desconozco. Es más, veo que cuando se pregunta por esa otra hoja de ruta diplomática, lo único que hay son elucubraciones teóricas. Yo la verdad que de teoría a esta altura estoy un poco cansado, pero los que están más cansados de la praxis violenta son los venezolanos, que no aguantan más, que están desesperados. Esa es la única realidad concreta. Embajador, como lo contábamos antes de saludarlo, Colombia no había apoyado hace unas semanas la primera resolución que se quedó a un voto de ser aprobada, porque aquí en la Cancillería consideraban que esto era un saludo a la bandera porque Venezuela no está presente en la OEA. ¿Qué cambió en las posturas de países como Colombia y Brasil entre ese 31 de julio y el viernes? ¿Cómo fue esa negociación el viernes para que al final el respaldo fuera unánime a la resolución, aunque las resoluciones pedían cosas similares como la publicación de las actas? También hay algo interesante en torno a ese punto y ya voy a su respuesta. La semana anterior está el propio Nichols en la sesión de la OEA y la OEA, que dicen que está tan dominada por los Estados Unidos, pierde esa sesión. Digo, ¿no? Por utilizar un poco la ironía, si tuviera tanta potencia Estados Unidos, va con su propio representante Nichols y pierde la sesión. Lo que pasó es la realidad, mi amigo. Lo que pasó es la evidencia empírica. Lo que pasó es que la gente está desesperada en Venezuela y en todos lados, y lo que pasó es lo que usted vio en buena parte del planeta, que esta causa se está enarbolando con más intensidad. Eso es lo único que pasó. Entonces, cuando uno advierte que no está teniendo razón y que está cobijando a alguien que en realidad está violentando el principio sagrado del respeto al derecho a la vida y que está en alguna medida violentando también el designio de la soberanía popular, lo que empieza a pasar es lo que empieza a pasar. La gente se empieza a ubicar de alguna forma un tanto más serena para tratar de recorrer un camino racional, porque la presión es insoportable. La presión internacional es insoportable. A ver, los organismos no siempre tienen toda la efectividad, pero la sumatoria de los organismos sí. Si usted tiene al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, a la OEA, el Consejo Permanente, a la Secretaría General de la OEA, al representante de la Unión Europea, al Centro Carter, a montones de medios de comunicación que empiezan a verbalizar esta narrativa y al señor lo llaman dictador, sinvergüenza, lo llaman dictador. ¿Cuántas cadenas internacionales, colegas de ustedes en Europa, todavía siguen utilizando un esoterismo semántico para hablar del presidente Maduro? Ahora está cambiando el ambiente, está cambiando. Y por eso Maduro, que no es ningún ingenuo, sigue montando instancias de comunicación y ahora arma un congreso, no sé, internacional contra el fascismo, porque el tiempo es el negocio de él. El tiempo es que dentro de un mes ustedes no estén abordando este tema. Si ustedes en un mes no están abordando este tema, seguramente Maduro siga y siga eternizándose en el poder. Embajador Abdala, pero le pregunto ¿por qué le ha costado tanto a los organismos internacionales convencer al mundo y convencerse ellos mismos de esa realidad que usted narró muy bien el viernes y que hoy nos está contando acá, que es que en Venezuela estamos hablando de una dictadura, estamos hablando de un régimen dictatorial? ¿Por qué ha costado tanto que la comunidad internacional lo entienda? ¿Por qué, por ejemplo, cuando se habla de terrorismo de Estado, hay algunos países que dicen, no, mejor no hablemos de terrorismo de Estado, entre otros Brasil y Colombia, porque resulta que no vamos a llegar hasta allá porque de pronto eso le molesta al régimen? ¿Por qué ha costado tanto, embajador Abdala, convencer a la comunidad internacional de que estamos en presencia de una dictadura en Venezuela? Yo no sé bien la respuesta, pero le puedo tratar de intentar lo más filosófica. Yo soy profesor de ciencia política. Tengo la impresión de que en general hay teorías, ideologías a las que la gente ascribe y que de alguna forma uno las quiere ver validadas en la realidad.
A ver, le pongo un ejemplo que no sé si es el válido. ¿Cuánta gente ha creído a lo largo de 63, 64 años que la revolución cubana era un espacio en donde iba a haber un mecanismo de igualdad, de justicia, de armonía, y de poco menos que el socialismo habría de irrumpir? Lo digo con respeto, estoy hablando de teoría política, como un lugar en donde en realidad era el nuevo hombre, decía Milovan Gilas. La verdad que no. La verdad que allí lo que ha habido es un quebranto a la voluntad, a la sociedad, una fuga. Entonces, quizás sea eso, quizás sea que hay gente que interpreta que esa revolución bolivariana que inicialmente pretendía tener Chávez tenía una consagración de alguna manera perfecta, entre comillas, con aquel petróleo a 140, con aquel probablemente sea eso, yo no lo sé. Mire, Maradona decía una expresión muy linda, siempre jurado por sus hijas, por Dalma y Janina. No le voy a dar el nombre de mis hijos porque es un tema privado, pero le juro por mis hijos. Yo no sé si esto es ideológico. Lo que creo que es dogmático. Lo que creo que llega un momento que si usted y yo estamos dialogando y tengo un mate y estoy tomando el mate, usted no puede negar la evidencia empírica de que yo estoy tomando mate. Bueno, acá no se puede negar la evidencia empírica de la violencia que existe hoy en Venezuela para con la propia gente. Mi presidente tiene una frase descomunal, pero espera un segundo, solo le tiro esto. Alguien que le hace daño a su propia gente, pretende representar a su gente, linda con la paranoia, perdóneme. No se preocupe, embajador. Es que quería hacer referencia a una parte de su intervención. Usted hacía referencia a Uruguay, a la dictadura cívico-militar que hubo en su país y decía, ahí la dictadura fue sacada por la propia gente, la presión de la sociedad fue muy importante y luego vino el apoyo de la comunidad internacional que pues al principio se mostraba muy tímida frente a lo que estaba pasando en mi país. Uno diría que en Venezuela eso ya está, la presión de la gente fuera de Venezuela, pues que son 8 millones de venezolanos, pero también dentro existe, y la comunidad internacional, mal que bien, pues se ha pronunciado. Usted mencionaba, por ejemplo, el comunicado de la CIDH, que es bien duro porque habla realmente de un régimen autoritario. ¿Qué falta entonces? Si en Venezuela ya se cuenta con estas dos aristas, según usted, ¿qué faltaría para que Nicolás Maduro diga chao, o existe la posibilidad, como lo hemos mencionado en este programa, de que se cubanice Venezuela? Él no se va a ir de un día para el otro. Yo no estoy seguro de si hay un manual para el destierro de las dictaduras. Creo que no, que se construye en cada lugar de forma distinta. Mi percepción, y probablemente sea la de ustedes también, es que el proceso violento de Venezuela de hoy es extremo. A ver, simplemente vemos a María Corina tratando de participar de las manifestaciones y tiene que ir encubierta, me explico, encubierta. Quiere decir que la tiranía, la dictadura venezolana está en un plano de despotismo todavía muy violento. No es el proceso que se vivió en mi país y en Argentina, donde empiezan a implosionar y se empiezan a caer y se repliegan. Lo que quiero decir es que no estamos cerca todavía de decir, bueno, esta gente se va dentro de media hora. Ojalá eso fuera así. Yo por eso sigo diciendo que la clave es generar persistencia, militancia, activismo, una secuencia de acciones en todos los planos, porque también debería procesarse, y acá hay que ser delicado, procesarse interiormente dentro de la autocracia venezolana, un proceso de gente que de alguna forma haga un reconocimiento como diciendo, ya está. Le utilizo una expresión que tiene más que ver con los chilenos que con los uruguayos. Los generales chilenos en un momento le dicen a Pinochet, llegamos hasta acá. General, llegamos hasta acá. Ya no podemos seguir más. ¿Me explico? No sé si le sirve el paralelismo. Son ese tipo de circunstancias históricas donde también adentro de los regímenes la gente empieza a tomar conciencia que hay que volver por el camino democrático, hay que tomar la senda nuevamente. Eso tiene que tener contexto internacional también, apoyatura, narrativa. La contranarrativa que tenemos que elaborar debe ser simétrica. Buena parte de las flaquezas que ha tenido el combate contra la dictadura y que la dictadura venezolana se ha usado de eso, es porque en algún momento hubo diversidad de relatos y que participamos y que no participamos y que vamos por la abstención y que no vamos por la abstención y que ponemos un candidato y que nos vetan el candidato. Desapareció todo eso.
desapareció. María Corina tuvo el talento, la genialidad y el coraje y la heroicidad de decir, me bloquean a mí, no hay problema, pongo a esta otra señora, bloquean a esta otra señora, no hay problema, va Edmundo, y se granjeó ese territorio. Eso no lo vieron ellos. Ellos creyeron que podían bloquear y probablemente pensaron que Edmundo, como era un caballero, una bella persona, de alguna forma no tendría el respaldo, y no se dieron cuenta que se encolumnó por detrás de Edmundo el movimiento de María Corina y el movimiento de la Venezuela libre. Ahí cometieron un error descomunal, por suerte. Y hoy eso está consagrado electoralmente. A ver si me explico. Ahí hay una filtración que ahora está instalada en Venezuela y que tienen que resolver. ¿Cómo se resuelve? Violentando a la gente, eso es lo que está pasando. ¿Y cómo resolvemos nosotros desde el exterior? Tratando de empujar para que la defensa de la democracia se haga efectiva. Algunos nos dicen, no alcanza con las palabras, es que no tenemos otro instrumento. Nosotros, los periodistas, ustedes, los comunicadores, los diplomáticos, la gente que actúa en el plano político, lo que actuamos es con la palabra. Estamos obviamente en un ejercicio asimétrico. El que tiene la violencia, sí, nos complica enormemente la vida, pero no hay otra manera de ir infiltrando, y de alguna forma la historia secuencia y muestra que se quiebran las dictaduras, que implosionan, que caen, pero caen por todos estos ejercicios, no caen por un acto de la divinidad, de la Santísima Trinidad, lo digo con respeto. No va a pasar eso no va a suceder. Pues, embajador, precisamente por eso es tan importante escuchar sus palabras después de haber visto su pronunciamiento ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, y le agradezco enormemente que haya aceptado regalarnos estos minutos en la mañana de hoy aquí en Blue Radio. Un saludo muy especial para usted allá en Washington. Abrazo para todos ustedes y al equipo. Gracias, muy gentil. Es el embajador de Uruguay ante la OEA.